La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, buenos días nuevamente. Muchas gracias por estar acá reunidas. Yo voy a compartir pantalla. Bueno, como decía Moni, el tema que vienen tocando, el último tema de este año, es el reino de Dios se ha acercado. Y hoy a mí me habían dado el tema Jesús como niño, ¿no? Y el texto que me compartieron mis hermanas está en Mateo 2:8 y dice así: y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Esto lo dijo Herodes, el rey de ese momento. Pero yo quería que destacáramos esta frase para que podamos comenzar con nuestro mensaje. Averiguad con diligencia acerca del niño. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta mañana nosotras, ¿no? Averiguad acerca de este niño que un día, hace varios años, nacía en Belén. Y para eso yo quise hacer un poquito una cronología de los hechos, desde el momento en que el niño nacía hasta su mediana edad, ¿no? Y entonces fui buscando los pasajes donde se menciona el niño Jesús. Y los pasajes donde se menciona la palabra como niño están en Mateo capítulo 2 y en Lucas capítulo 2. Estos dos evangelios mencionan a Jesús como el niño. Y a mí, como dice Moni, cambió de Biblia porque ya está muy rayada. A mí me encanta marcar la Biblia, resaltar todo aquello que es importante, palabras que quiero destacar. Y entonces me puse y marqué la palabra niño en estos dos capítulos. Y en el capítulo 2 de Lucas se menciona 8 veces la palabra niño. Y en el capítulo 2 de Mateo se menciona 9 veces la palabra niño, ¿no? En estos dos capítulos casi vemos completa la niñez del Señor Jesús. Pero vamos a hacer un poquito este orden cronológico, como decía. El niño nació en Belén en primer lugar, ¿no? Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 2, del versículo 1 al 7. No vamos a hacer la lectura de los pasajes porque sería muy largo. Y en Mateo 1, 18 al 25, donde José y María deben ir a Belén a ser empadronados. Y allí se produce el alumbramiento del Señor Jesús, ¿no? En Mateo lo encontramos como el anuncio de los ángeles a José, pero al final dice que él nacía en Belén, ¿no? Y entonces encontramos que él nació en un lugar de privilegio, en un lugar totalmente acomodado. No, el Señor Jesús nació en un pesebre, dice, donde quedaba un poco de lugar junto a los animales, ¿no? Pero allí nacía este niño que hoy vamos a ver. En segundo lugar,
el otro suceso que pasa es esa misma noche cuando los ángeles aparecen a los pastores y le anuncian una frase maravillosa que es para todos nosotros aún hoy, ¿no? Os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador. Lo que debe haber sido ese momento, ¿no? Pastores cuidando el rebaño en la oscuridad de la noche y de pronto que se haya iluminado el cielo y que hayan aparecido estos seres que ellos quizás ni siquiera imaginaban, ¿no? Y trayendo este mensaje de esperanza, ¿no? Y que les dice, en Belén, allí en la ciudad, ha nacido un Salvador. Dice, lo van a encontrar envuelto en pañales en un pesebre. Y estos pastores dijeron, qué hermoso lo que nos ha sucedido, qué maravillosa esta imagen que hemos tenido, pero bueno, tenemos que seguir cuidando las ovejas. No, dice que ellos en ese mismo momento salieron a ver si esto era verdad. Y dice que hallaron a ese niño envuelto en pañales, ¿no? ¿Cómo debe haber sido esa escena? Su madre, su padre, quizás animales alrededor, y este niño que nacía para ser el Salvador del mundo, ¿no? Y dice que los pastores en Lucas nos dice que cuando ellos se iban de ese lugar, dice que volvían glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto, ¿no? Y le iban contando a todos aquellas cosas que habían sucedido, que habían visto y habían oído. Entonces, segundo lugar, el anuncio a los pastores. Luego Lucas ahí seguidito nos dice que el Señor nació bajo la ley, ¿no? Como judío. Y dice que a los 8 días los niños debían ser circuncidados. Y así pasó con el Señor Jesús. Y dice en Lucas 2, versículo 21, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Entonces este niño a los 8 días, conforme a la ley judía, fue circuncidado, ¿no? Y luego en Levítico nos dice que cuando la mujer tenía un hijo, debían pasar unos días de purificación. Eran 40 días que la mujer tenía que estar purificándose y no debía tocar ninguna cosa santa, ni siquiera acercarse, ¿no? Y entonces dice que luego que pasaron los días de purificación, ahí seguido, dice que María y José fueron al templo conforme a la ley de Moisés, dice, para presentar al niño al Señor, ¿no? Entonces ahí vemos que este niño fue llevado al templo y es presentado ante el Señor, ¿no? Luego, en quinto lugar, sucede la visita de los magos, no de los reyes magos como se dice, ¿no? De los magos, estos magos de Oriente que vinieron. Aparte, se nos dice que no fueron 3, sino que eran muchos los que vinieron, ¿no? Y ellos venían con un propósito especial. Ellos habían visto una estrella distinta, la cual anunciaba que el rey nacía. Y dice que esta visita turbó a Herodes, ¿no? Porque a él no le gustaba que hubiera otro rey que no fuera él, ¿no? Y entonces cuando los magos se presentan, dice que Herodes le dice, ¿cómo que ha nacido un rey de los judíos? Y eso dice que produjo turbación en Herodes, ¿no? Y no solo en él, sino dice que en este capítulo 2 dice que también se produjo en toda Jerusalén. ¿Por qué? Porque los judíos habían sido, ya se les había sido dicho que iban a ser un día el Salvador. Pero dice que ellos se turbaron ante esta visita de los magos, ¿no? Y dice que estos magos inquirieron y querían saber dónde es que este rey nacería. Y entonces Herodes averiguó con un propósito distinto al de ellos, ¿no? Y dice que él le dijo en Belén, van a ser, vayan, como el texto que leímos, ¿no? Y busquen diligentemente a este niño y háganmelo saber. Y los magos dicen que una vez que salieron de Jerusalén, nuevamente aparece esa estrella, ¿no? Para guiarlos. Dice que ellos se alegraron de ver nuevamente la estrella que los guiaba. Y ya hay un suceso distinto, porque si pensamos, los pastores encontraron al niño en un pesebre.
Pero ya cuando los magos se presentan, y en la Biblia nos lo dice claramente, dice, y al entrar en la casa, ya el niño estaba en una casa, ¿no? Ya había pasado un tiempo. Se piensa que más de un año había sucedido cuando se produce esta visita de los magos, ¿no? Ya vivían en una casa José, María y el niño Jesús, ¿no? Y dice que ellos vinieron a adorar a este rey, a este Salvador que nacía para el mundo. Y dice que le trajeron presentes, ¿no? Y estos presentes fueron tan importantes porque no solo por lo que simbolizaban, sino que leía un comentario que dice que cuando Herodes ve que los magos no vuelven a decirle, se dio cuenta que ellos habían sido avisados de lo que él pensaba hacer, ¿no? Y él decide este momento tan triste que debe haber sucedido, ¿no? La matanza de los niños menores de 2 años. Pero el Señor, a través de un ángel, advierte a José, y ahí tenemos otro suceso. Le dice, vete a Egipto, ¿no? Y yo pensaba, Egipto, el lugar de donde Dios sacó a su pueblo, ¿no? ¿Y por qué volverlo allí? Solo el Señor tenía propósitos y había una profecía que decía que Él traería a su hijo desde Egipto, ¿no? Y entonces allí tienen que huir José, María y el niño. Y estos presentes de los magos pueden haber sido el medio económico para ayudarlos a ir a Egipto, ¿no? Y allí van José, María a Egipto y esperan un tiempo hasta que un ángel le revela a José que Herodes ha muerto. El peligro había pasado, que volvieran a su tierra. Y entonces allí regresan, pero cuando José sabe que uno de los hijos de Herodes estaba reinando, no regresa directamente a lo que es Jerusalén, sino que él dice que va a la región de Galilea y allí vive en la ciudad de Nazaret. Y allí dice que el niño sería llamado Nazareo, ¿no? Y esto se menciona en Mateo y en Lucas, en los dos lugares. Y regresan a aquella ciudad y ya casi vamos viendo la última parte de la infancia del Señor. Ella va creciendo y ya se convierte en un niño de 12 años, ¿no? Y allá lo vemos cuando van a celebrar la Pascua a sus padres, ¿no? Y van al templo a Jerusalén. Él cumplió con todo lo que era la ley judía, ¿no? Y dice que fueron a celebrar la Pascua y allí el niño Jesús se queda en el templo. ¿Haciendo qué? ¿Jugando, divirtiéndose? No. Dice que estaba sentado con los maestros de la ley. Y no así sentado solamente escuchando, sino que indagando, preguntando. Pero algo hermoso es que en sí los que terminaron maravillados fueron aquellos que lo escuchaban a él, ¿no? Por su inteligencia, dice, y por las respuestas que él daba. Y aquí ya luego no sabemos más sobre este niño, sino cuando el Señor ya aparece con su ministerio, ¿no? A los 30 años. Entonces, yo quise sacar algunos puntitos sobre este niño Jesús y yo veía que este niño fue profetizado, ¿no? Hubieron profetas en la antigüedad como Isaías, que 700 años casi antes de su nacimiento, ella decía que iban a ser un Salvador, iban a ser un niño. Y vamos a leer Isaías 7:14, donde dice así, Isaías 7:14 nos dice, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, el cual significa Dios con nosotros. Y en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero. Qué hermosos nombres para nosotros hoy, hermanas. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando leía este versículo realmente me gozaba y digo,
Oh Señor, lo que era ese niño que nacía un día en Belén para mí, ¿no? Lo que era. Y Miqueas 5:2 menciona el mismo pasaje que le mencionan a Herodes, ¿no? Cuando él quiere saber por qué decían estos magos que un niño iba a nacer en Belén. Y dice, tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. De allí saldría quien daría esperanza, no solo al pueblo de Israel, sino a nosotros los gentiles, ¿no? Porque venía gozándome en la lectura en el libro de Hechos cuando se comienza a expandir el Evangelio, ¿no? Y llega a los gentiles. Y es decir, gracias Señor, porque ese Evangelio llegó un día a nosotras, ¿no? Y este niño, este nacimiento, aparte de profetizado, fue anunciado, ¿no? ¿Y quiénes fueron los encargados de anunciar este nacimiento? Los ángeles. Los ángeles le anuncian a María que iba a tener un hijo a través del Espíritu Santo, y yo me imagino a María, una virgen desposada, una mujer santa, ¿no? Y que de pronto digan que iba a tener un hijo. ¿Cómo habrá sido ese momento? ¿Cómo habrá sido esos días, ¿no? En que María recibía esa noticia, ¿no? No debe haber sido fácil, no debe haber sido, bueno, realmente he recibido un mensaje de Dios y voy a tener un niño. Dice que María, estando desposada con José, dice que había concebido a través del Espíritu Santo. Y en Lucas 1:31 nos dice así, Lucas 1:31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, le dicen los ángeles. Pero no solamente a ella le vino el anuncio, sino a José, porque si para María fue perturbador esta noticia, ¿cómo habrá sido para José, que era su compañero, y que de pronto supiera que María estaba embarazada? Y el no dudar, qué difícil debe haber sido para José. Pero dice que el ángel le dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, ¿no? Qué hombre bueno, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados, ¿no? Y José ya debe haber sentido esa paz, esa tranquilidad de decir, bueno, que sea tu voluntad, ¿no? En nuestra vida. Y el anuncio hermoso y maravilloso que veíamos recién, ¿no? A los pastores, esa noche oscura quizás, donde se le decía, ha nacido hoy el Salvador del mundo, ha nacido aquel Mesías prometido, ¿no? Pero también este niño era esperado. Y cuando María y José van al templo a presentar al niño, dice que se encuentran allí con dos personas muy especiales, ¿no? Una es Simeón, y dice que este hombre esperaba este niño, ¿no? Y a él no le pasó porque a veces cuando leemos los evangelios nos entristece ver cómo su pueblo no pudo aceptar al Mesías, al Salvador, y ellos mismos lo rechazaron. Pero Simeón dice que se gozó porque dice que él esperaba la promesa del Espíritu Santo. Y entonces dice que cuando toma al niño en sus brazos, él dice, ahora despide a tu siervo en paz. Qué hermoso, ¿no? Pensar en este hombre anciano y decir, bueno, ya listo, Señor, ya he visto tu promesa cumplida. Mira este niño que tengo en brazos. Aquí está lo que tú nos habías prometido. Y cómo se habrá gozado, ¿no? De tener a aquel niño en sus brazos y decir, bueno, Señor, ya puedo morirme. Llévame a tu presencia. Ya estoy gozoso de que tu promesa se ha cumplido. Pero también allá encontramos a una mujer muy especial, Ana. ¿Cuántos años habrá tenido Ana, no? Nos dice cuántos años de viuda, cuántos años que ella llevaba, ¿no? Allí en el templo. Pero por haber estado en el templo cada día, ella tuvo el privilegio de ver a este niño también.
y de gozarse de su presencia. Y dice que Ana daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que le esperaban en Jerusalén. Ana y otros más estaban esperando a este niño. Tan hermoso que habrá sido, ¿no? Tan precioso allí en los brazos de ellos, contemplándolo, realmente gozándose de su presencia. Y este niño fue adorado por personas que vinieron de tan lejos, ¿no? Quizás los que estuvieron alrededor ni siquiera tuvieron en cuenta este nacimiento, porque la Biblia no nos registra esto, pero dice que unos magos de Oriente viajaron mucho tiempo para venir a adorar a este niño que nacía en Belén. Y dice que ellos trajeron presentes, mirra, incienso y oro, ¿no? Y dice que ellos le adoraron y se gozaron de verle. Así que este niño fue profetizado, anunciado, esperado, adorado. Pero llega un momento feo en esta historia y este niño fue perseguido. ¿Por qué? Porque era anunciado como un rey. Pero este rey no era un rey pasajero, como pensó Herodes, este me va a quitar el trono. No, este era un rey eterno, ¿no? Y este niño tuvo que huir junto a sus padres a Egipto. Y allí estuvo por un tiempo. Y se produce este momento tan feo, ¿no? Donde niños inocentes tuvieron que morir por causa de este nacimiento, ¿no? Pero ya todo estaba profetizado, ¿no? Porque ahí mismo en Mateo lo leemos que dice que iban a llorar, ¿no? Las madres por la muerte de sus hijos. Pero este niño volvió nuevamente a su lugar y este niño fue instruido por sus padres, porque seguramente sus padres lo enseñaron en lo que era la ley, con temor, ¿no? Pero la instrucción de este niño venía de lo alto, porque dice que cuando estos maestros de la ley se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, cuando los padres lo encuentran en el templo, él dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre es necesario estar? ¿A qué Padre se refería? Al Padre Celestial. O sea que este niño estaba siendo enseñado e instruido por su Padre Celestial. Ahora, yo me hacía una pregunta. ¿Quién es este niño para mí? ¿Quién es este niño que un día nació en Belén? ¿No? Y en primer lugar agradecía porque Él es mi Salvador. Y qué hermoso que en esta mañana cada una de las que nos encontramos en este lugar podamos decir, Él es mi Salvador, ¿no? ¿Por qué? Porque como el anuncio de los ángeles a los pastores es el mismo anuncio hoy. Os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador. Y qué hermoso ese día que en nosotros se hizo la luz y reconocimos que necesitábamos el perdón de nuestros pecados. Y 1 Timoteo 1:15 dice así. Vamos a leer 1 Timoteo 1:15 que nos dice: palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y yo decía Cecilia, de los cuales yo soy el primero. Qué hermoso en esta mañana poder ponernos en este lugar como Pablo y decir, yo era la primer pecadora que necesitaba a este niño salvador en mi vida, ¿no? Y qué hermoso de regocijarnos, de poder haber entendido esta salvación en nuestra vida. Y 1 Juan 4:14 dice, 1 Juan 4:14 dice así, y nosotros hemos visto y somos testigos y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ojalá que en esta mañana este niño en nuestras vidas sea nuestro Salvador, sea una realidad en cada una de las que estamos aquí presentes. Y por esta salvación yo pensaba, este niño es digno de adoración.
Los magos vinieron a adorarle. ¿Por qué? Porque había nacido un rey. Y en Apocalipsis 1, 5 y 6 dice, Apocalipsis 1, 5 y 6 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, hermanas, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, qué maravilloso. Y nos hizo reyes, no solamente nos amó, nos lavó de nuestros pecados, sino que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y yo pensaba, Señor, Señor, los reyes que vinieron a adorarlo traían 3 elementos: mirra, incienso y oro. 2 de ellos son sustancias que despiden fragancia. Y yo pensaba en mi adoración. Realmente es una adoración que despide un olor grato, como decía el Señor continuamente cuando pedía a su pueblo en los sacrificios que fuera de olor grato. Realmente en tu presencia mi adoración es de olor grato. Y pensaba en este pasaje que me encanta cuando María rompe ese perfume de gran costo, ¿no?, a los pies del Señor Jesús. Y dice en Juan 12:3, dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y yo tengo marcada esta frase, y la casa se llenó del olor del perfume. Hermanas, ¿llenamos del olor del perfume de nuestra adoración a donde vamos? ¿Realmente se nota que somos adoradoras de nuestro Dios y Salvador? ¿De aquel que dio su vida por nosotras? ¿Aquellos que nos rodean dicen, ¿realmente esta es una hija de Dios? ¿Ese perfume es evidente en nuestra vida? Que realmente pensemos eso. Y otro de los elementos que llevaron los magos fue oro, un metal muy preciado, ¿no? Y en Juan 4:23, cuando el Señor Jesús está hablando con la mujer samaritana, ¿no?, este encuentro tan hermoso que él tiene, y la mujer samaritana le dice, pero ¿dónde debemos adorar? Ustedes dicen en este lugar, nosotros en este adoramos, y el Señor le dice en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, hoy hermanas, que nosotras seamos verdaderamente adoradoras de nuestro Señor, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Que realmente nuestra adoración sea de valor como el oro, ¿no? Que realmente tenga un peso tan grande, que realmente tenga valor en la presencia de nuestro Señor. Y en último lugar pensaba, este niño que un día nacía para morir por nuestros pecados, prometió que va a regresar. Es quien va a regresar a buscarnos. Y en Hechos 1:11 dice que cuando el Señor se estaba yendo al cielo, ¿no?, y pienso en estos discípulos mirando el cielo y viendo a su Señor, aquel que caminó al lado de ellos tanto tiempo, haciendo milagros, señales, acompañándolo en sus momentos difíciles. Y ellos se habrán quedado mirando, ¿no?, como toda despedida que produce dolor, y esta muy en especial. Se deben haber quedado mirando el cielo, y dice que 2 ángeles le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Él vendrá, hermanas. Él lo ha prometido, y Él viene a buscarnos. Y hoy está más cerca que nunca su venida. Y Pedro dice, en 2 Pedro capítulo 3, versículo 13 dice, 3:13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Y yo me quiero detener, qué momento que estamos viviendo, ¿no? Justicia ya no hay, ¿no? Donde se dice que se va a dar justicia a ciertas cosas y vemos que no es así, pero nosotros no esperamos eso.
Esperamos cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, dice. Por lo cual, oh amadas, digamos hoy, estando a la espera de estas cosas, procurad con diligencia ser halladas por Él sin mancha, irreprensibles en paz. ¿Cómo estamos esperando su venida? ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Hay cosas que arreglar? ¿Hay situaciones que se están complicando? Arreglémoslas. El Señor viene. Está muy cerca su venida. Y dice en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, qué hermoso el amor del Señor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no está tardando su venida, sino que Él ama tanto al pecador, que dice uno más hoy, uno más que entre en el cielo. Y entonces pensaba, si fuera por nuestro Dios, el mundo completo tendría que ser salvo, pero por los hombres no lo es. Y entonces, ya para ir terminando casi, en Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y a veces escuchamos la frase, pero Dios es injusto. ¿Por qué unos sí y otros no? No, Dios no es injusto. Dios le está dando la oportunidad a todos para que sean salvos. Pero los que muchas veces somos injustos somos nosotros, porque no queremos aceptar, no queremos reconocernos pecadores. Nos cuesta ese paso. Decir realmente soy un pecador, soy una pecadora. Necesito de la salvación de mi Dios. Ese niño un día nacía con un propósito y era el de morir en la cruz. Pero ese niño vendrá por segunda vez y ya va a ser para hacer justicia. Aquellos que no quisieron aceptar la salvación tendrán su pago, pero nosotras también. De acuerdo a como hemos obrado, recibiremos nuestra paga. Y entonces quise copiar este tema que me encanta de Marcos Vidal y compartírselo. Leer la letra porque tiene un significado tremendamente profundo. Y dice así el tema: nació como un bebé pequeño nada más, como uno entre tantos que a la vida nace ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar. Si andaría por el mar, era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día le iba a odiar, si sería el Redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz, y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más? ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad, por amor a ti? Hoy, nuestro mundo se ha olvidado de Jesús. Han cambiado su victoria por placer terrenal. De su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda aún nacer, y del niño de Belén un recuerdo. Jugar, hacer una mejor generación, marcharse si es posible del hogar, sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Escucha en esta hora la eterna verdad, que el niño de Belén un día va a regresar, y en gloria, en poder, él juzgará tanta maldad, marcando frontera final, y todo el universo le podrá contemplar, y toda obra oculta a la luz verá. Su iglesia marchará con él a un nuevo lugar,
un hogar, un dulce hogar que Él prepara ya. Me encantó este tema, porque resume nuestro tema de hoy. Este niño que un día nacía en Belén era para ser el Salvador del mundo, pero Él va a regresar. Dice Apocalipsis 22:7, he aquí, vengo pronto. Nosotros decimos amén. Ven Señor Jesús, ven pronto. Que el Señor las bendiga, hermana.